Hola, esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados en la mañana de este sábado, el último del año. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Tregua entre Tailandia y Camboya. Los ministros de defensa de ambos países acordaron un cese el fuego inmediato esta noche, después de 20 días de enfrentamientos que causaron más de 100 muertos y cerca de 1 millón de desplazados. Rusia ataca a Kiev con 500 drones y 40 misiles, según denunció el presidente ucraniano. El nuevo ataque causó una muerte en la capital y dejó decenas de hogares sin electricidad, solo horas antes de que Volodymyr Zelensky viaje a Florida para reunirse con Donald Trump. En Argentina, por primera vez desde que Javier Milei llegó al poder, el oficialismo de La Libertad Avanza consiguió este viernes que el Parlamento aprobara su presupuesto para 2026, después de alcanzar la mayoría en las elecciones legislativas de octubre. Empezamos con noticias del sudeste asiático. Esta noche los ministros de defensa de Tailandia y de Camboya alcanzaron finalmente un acuerdo de cese el fuego inmediato, que además implica también detener los movimientos militares en la frontera, donde, recordemos, Bangkok y Phnom Penh se disputan el control de algunos templos budistas. Bien, los jefes de la diplomacia, además de ambos países, se reunirán mañana domingo con su homólogo chino en Beijing, después de que hace 20 días rompieran la tregua mediada por el presidente estadounidense Donald Trump a finales de octubre. Para formalizar su tregua, los dos ministros de defensa de Tailandia y Camboya intercambiaron personalmente el acuerdo de alto el fuego. La declaración conjunta estipula un cese inmediato de las hostilidades. Lo más importante es que ambas partes mantendrán sus posiciones militares actuales, sin nuevos movimientos militares ni refuerzos, ni nuevos ataques ni provocaciones. Las autoridades tailandesas también deben liberar a 18 soldados camboyanos en un plazo de 3 días. Ambos reinos se acusan mutuamente de estar detrás de la reanudación de los combates a principios de diciembre, 6 meses después de la última escalada mortífera en julio. Camboya y Tailandia llevan décadas de desacuerdo sobre la demarcación de su frontera compartida de 800 kilómetros. Su demarcación se decidió durante el período colonial francés, a principios del siglo XX. En las últimas 3 semanas, alrededor de 100 personas murieron en ambos lados. El alto del fuego permitirá a los aldeanos que fueron evacuados de sus hogares a lo largo de la frontera regresar a sus hogares y reanudar sus actividades. Alrededor de 1 millón de personas han sido desplazadas. 2 cuestiones siguen sin resolverse y, como siempre, amenazan la sostenibilidad del alto el fuego, la demarcación precisa de la frontera y la soberanía sobre varios antiguos templos fronterizos. Cambiamos a noticias de la guerra en Ucrania. Esta noche Rusia mató al menos a una persona en Kiev con un ataque con más de 500 drones y 40 misiles contra la capital, según precisó Volodymyr Zelensky, que añadió además que esta es la reacción de Moscú ante la perspectiva de su encuentro con Donald Trump este domingo en Florida. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Rusia intensificó su ofensiva contra Ucrania durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, lanzando cerca de 500 drones y 40 misiles, principalmente contra la capital, Kiev, y su infraestructura energética, según las autoridades ucranianas, dejando cientos de miles de hogares sin electricidad ni calefacción, con temperaturas bajo cero. El presidente Zelensky calificó el bombardeo como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz impulsados por Washington. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo. No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente. Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes. Estados Unidos tiene esta capacidad, Europa tiene esta capacidad, muchos de nuestros socios la tienen, la clave es utilizarla. Este ataque ocurre en vísperas de la reunión clave entre Zelensky y Trump en Florida, donde discutirán un borrador de plan de paz de 20 puntos, que según Kiev está completo en un 90%.
El principal obstáculo, el control territorial de territorios invadidos por Rusia, especialmente en Donetsk y de la planta nuclear de Zaporizhia. Ucrania propone congelar las líneas actuales o crear zonas económicas desmilitarizadas. Vamos ahora a Cisjordania ocupada, donde con toque de queda, bloqueos de carretera, detenciones e interrogatorios, el ejército de Israel ejecuta una redada contra la ciudad de Kabatilla, de donde provenía el agresor que mató a 2 israelíes este viernes en un atropello y un apuñalamiento. Bien, el ministro de Defensa israelí ha dado la orden a sus tropas de actuar con contundencia contra esta ciudad palestina como represalia por ser el lugar de origen del atacante que resultó herido en el lugar de los hechos por los disparos de un civil armado. En otras noticias relacionadas, en cierta forma, Israel se convirtió en el primer país en reconocer como Estado independiente y soberano a Somalilandia, una región separatista de Somalia desde 1991. Esta decisión de Israel generó rechazo en África, en el mundo árabe y más allá, puesto que llega tras conocerse el proyecto del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu de enviar allí de manera forzada a los palestinos de la Franja de Gaza. Somalilandia recibe su primer reconocimiento como país independiente. Israel dio el apoyo a la soberanía de esta región separatista del norte de Somalia, una decisión que fue comunicada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mediante una llamada con la autoridad somalilandesa. Creo que esta será una gran oportunidad para ampliar nuestra colaboración. Tenemos la intención de colaborar con ustedes en los ámbitos económicos, agrícola y de desarrollo social. Esperamos poder ayudarles en todo lo que podamos y creemos firmemente en esta amistad. Con más de 3 millones de habitantes, Somalilandia se ubica en el denominado Cuerno de África, la región de África Oriental que une el Mar Rojo con el Océano Índico. En mayo de 1991, Somalilandia declaró su independencia. A partir de ese momento, estableció su constitución, moneda nacional y su sistema de gobierno. Este reconocimiento fue duramente cuestionado por países de la región, como la Unión Africana. Cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana y podría sentar un precedente peligroso con profundas consecuencias para la paz y estabilidad de todo el continente. Y la Liga de Países Árabes también rechazó la decisión de Israel. Esta medida de una potencia ocupante que comete a diario graves violaciones contra el pueblo palestino y los países palestinos vecinos e ignora las resoluciones de legitimidad internacional es un ataque israelí a la soberanía de un Estado árabe y africano. Según la agencia EFE, el reconocimiento llega tras varias visitas secretas de altos funcionarios israelíes a Somalilandia, y la agencia AP dijo que Estados Unidos e Israel habrían estado en contacto desde inicios de 2025 con las autoridades de esta región, con el objetivo de enviar allí a los palestinos expulsados forzosamente de la Franja de Gaza, algo que no se materializó, al menos de momento. Cambiamos de tema, vamos a Argentina, donde gracias a la mayoría que obtuvo en las elecciones legislativas del pasado octubre, este viernes, por primera vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el Parlamento argentino aprobó un proyecto de presupuestos diseñado por el oficialismo, que hasta ahora solo había prorrogado los presupuestos existentes sin ajustarlos tampoco a la inflación. Esta nueva ley de finanzas se basa en una perspectiva de crecimiento del 5% del PIB en 2026. Este presupuesto lo que hace es expresar el rumbo económico que eligió la sociedad argentina, eligiendo al presidente Milei. Pero sobre todo, señora Presidente, es un presupuesto que no improvisa, no engaña. Este presupuesto, tal como lo aclaró el senador propinante, resulta totalmente inviable por las proyecciones macroeconómicas que prevé, inconsistentes la tasa prevista, el tipo de cambio, la proyección del PBI, donde baja el consumo, donde cae la industria. De Buenos Aires vamos a Caracas porque decenas de hombres que fueron deportados desde Estados Unidos y pasaron meses encarcelados en El Salvador antes de poder regresar a Venezuela exigen poder ahora contestar su clasificación como terroristas ante la administración de Donald Trump después de que un tribunal estadounidense dictaminara que la Casa Blanca debe permitirles regresar a Estados Unidos para poder apelar ahí sus expulsiones.
Venezolanos deportados por Estados Unidos exigen justicia. Decenas de migrantes de Venezuela que fueron detenidos en Estados Unidos y enviados a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, conocida como SECOT, denuncian irregularidades en los procesos de expulsión. Reclamos que se dan luego de la decisión de un juez de Estados Unidos que exige a la administración del presidente Donald Trump gestionar de manera urgente el regreso de venezolanos deportados. Hacemos un llamado tanto al gobierno de Estados Unidos como al de El Salvador para que cumplan plenamente con la orden judicial. Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permita participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas. Pedimos que detengan la violación de los migrantes en Estados Unidos y garanticen condiciones de retornos dignas y apropiadas a la condición migratoria de las personas. La justicia estadounidense dictaminó que los ciudadanos de Venezuela tienen derecho a comparecer ante un tribunal y pueden presentar una impugnación a la orden de deportación. Desde marzo, Estados Unidos envía a las cárceles de El Salvador a migrantes irregulares, acciones que se dan en medio del endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump y tras la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa utilizada para deportar personas vinculadas a organizaciones criminales. Estuve en ICE y me catalogaron como terroristas, que no lo somos, se equivocaron y ellos lo sabían. Me colocaron con unos terroristas en ICE, Estados Unidos, y me dieron una golpiza. A raíz de esa golpiza duré 8 días en cama, que no me podía parar. Fue cuando empecé a sufrir del riñón. Cuando estoy en cama, me sacaron para El Salvador. Ahí fui torturado. Más de 250 ciudadanos de Venezuela fueron detenidos en el SECOT y posteriormente liberados, tras un acuerdo de intercambio de detenidos entre Washington y Caracas. Las detenciones y deportaciones despertaron fuertes críticas hacia la Casa Blanca, con numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Cambiamos de tema, cerramos con fútbol y la sexta jornada de competición en la Copa Africana de Naciones. El partido destacado se juega este sábado en Tánger, entre Senegal y la República Democrática del Congo. Conectamos a esta hora con nuestra enviada especial a Marruecos, con Natalia Ruiz. Natalia, muy buenas tardes ya para ti. Cuéntanos por qué este partido que mencionábamos es clave en el Grupo D. Este es uno de los cruces más esperados de esta fase de grupos, el cruce entre Senegal y la República Democrática del Congo, dos equipos que van a jugarse hoy su pase a los octavos de final y también el liderato de ese grupo D. Senegal ganó su primer partido 3-0 ante Botsuana, pero hoy tiene que medirse ante un rival de peso, la República Democrática del Congo, que también ganó su primer partido por la mínima ante Benín. Hay que saber que hay una rivalidad importante entre estos dos equipos y el último episodio, de hecho, lo vivimos en septiembre en un partido de clasificación para el Mundial de 2026. Se jugaba en Kinshasa, en el estadio de los Mártires, y allí la RDC estaba ganando 2-0 y sin embargo Senegal logró remontar y ganar ese partido 3-2, así que hay un aire de revancha, pero esto ha dejado los ánimos bastante caldeados, tanto así que hoy en este estadio aquí en Tánger, en el IMP Batuta, la CAF, la Confederación Africana de Fútbol, ha hecho que en la tribuna de prensa tanto los periodistas del Congo como los de Senegal van a tener que estar en lugares separados. Vamos a ver también que las cosas no tengan problema, eso sí, en la tribuna entre el público. Nos cruzamos con varios hinchas en la carretera entre Rabat y aquí a Tánger. Había un muy buen ambiente por parte de las dos hinchadas, pero por supuesto todos muy seguros de que son sus equipos los que van a ganar. Los hinchas de la RDC consideran que es Chancel Mbemba, un semidios. Él es el capitán del equipo, el que va a marcar el gol, el que va a dar la victoria a los leopardos, mientras que por supuesto muchos dicen es Sadio Mané, el hombre clave de Senegal, que va a dar la victoria y que va a dar esos 3 puntos para ya sumar 6 y pasar a los octavos de final. Esperamos entonces un gran partido aquí en Tánger, en este estadio que además tiene una capacidad para 75.000 personas. Es el estadio que más capacidad tiene en esta competición. Natalia, pues muchísimas gracias por esta ampliación desde Tánger. Estaremos pendientes de este partido, de lo que pase en el estadio y también en las distintas tribunas de los periodistas. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.